crónica o de infecciones, también enfermedades autoinmunes y cánceres. Vamos a tener valores normales, que va a ser de 3 a 10 milímetros en la primera hora, ya que esto lo que se mide es la velocidad expresada en milímetros, con la que los eritrocitos se utilizan en una hora, como se puede ver aquí. Entonces, esto se puede aumentar o disminuir por distintas situaciones. Más que todo se aumenta en situaciones de inflamación o neoplasia y se disminuye en insuficiencia cardíaca y alteraciones eritrocitarias, como serían los cambios morfológicos en glóbulos rojos. Para ver el diagnóstico, esta nos va a dar organicidad, agudización, reacción sistémica, intensidad de un proceso patológico y el valor pronóstico. Y vamos a tener algunas limitaciones que va a ser inespecífico porque no sirve para diagnosticar etiológicamente. Va a ser topográfico, va a ser inconstante, porque la enfermedad puede presentar distintas formas en su aceleración. En algunas enfermedades puede estar normal y se aumenta, o está normal y está no específico, ¿no? También tardan en aparecer y en desaparecer. Y como les decía, el aumento no siempre va a representar que haya un daño. Yo les hablaré acerca de la velocidad de sedimentación globular acelerada. Esta se puede presentar de manera patológica y de manera fisiológica. De manera fisiológica se da, por ejemplo, en el embarazo, en el segundo y tercer mes, en los lactantes, en los ancianos, y también nosotros podemos tener un BSG acelerado cuando nos bañamos con agua muy caliente, que usualmente lo hacemos, ¿no? Puede ser patológico cuando vamos a empezar a presentar lo que van a ser procesos infecciosos, enfermedades sistémicas autoinmunes, como puede ser un LES, una dermatomositis y procesos neoplásicos mayormente. Tenemos que hablar de los tipos de elevación. Hay un tipo de elevación que es ligera, que va hasta los 30 milímetros en la primera hora, moderada de 30 a 50, intensa de 50 a 100 y extremadamente acelerada cuando es mayor de 100. Y esta es la más típica que se observa cuando en los procesos neoplásicos. Cuando es de origen patológico, vamos a observar que se da en procesos infecciosos. Lo vamos a observar en la TBC. Por ejemplo, en una TBC pulmonar es muy acelerada, o sea, ronda, para que se recuerden, entre de 50 a 100 o más de 100 en una TBC pulmonar. Se bloquea. Dos de dos. En cambio, en una TBC miliar hay hallazgos variables. Puede estar el BSG acelerado, aumentado como disminuido. Igual en una extrapulmonar, por ejemplo, en una TBC intestinal o laringea, puede haber un aumento moderado de esta. Cuando vamos a hablar de colagenosis y enfermedades sistémicas autoinmunes, nos podemos referir a un cierto grupo, ¿no? Como puede ser un lupus eritematoso sistémico, una dermatomiositis, una panarteritis nudosa, artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética. En acá vamos a ver una velocidad de sedimentación globular acelerada, aumentada mayormente, pero donde es más frecuente ver ello es en los procesos neoplásicos. Por ejemplo, si el BCG acelerado está aumentado, quiere decir que el tumor está también más grande, y este BCG acelerado se aumenta más cuando está en proceso de metástasis, el tumor o la neoplasia, como puede ser en el mieloma múltiple. Mayormente se ve en el linfoma de Hodgkin, que puede presentarse mayor o menor, es de forma variada, o en la leucemia linfática crónica, donde el BSG es muy elevado. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad. Bueno, vamos a hablar sobre los valores normales y retardados.
de la BCG o velocidad de sedimento globular. Entonces tenemos en varón y en mujer, se estandariza más o menos en uno solo, pero es mejor clasificarlo en varón, mujer, en pacientes pediátricos y en recién nacidos, ya que en los recién nacidos va a presentar una BCG retardada normal, fisiológica. Entonces, en el varón tenemos que es de 15 milímetros por hora, en la mujer de 20 milímetros por hora, en los pacientes pediátricos 10 milímetros por hora y en los recién nacidos 2 milímetros por hora. Entonces, ¿cuándo decimos que la BCG es normal? Puede ser, como lo dice el Balcells, en todos los procesos puramente funcionales como los espasmos o las distonías neurovegetativas. ¿Qué son los espasmos? Los espasmos o espasticidad muscular, eso es cuando los músculos se ponen muy tensos o rígidos, o también como lo que frecuentemente nos da, que son reflejos tendinosos profundos, o sea que de la nada nos ponemos así. Eso es un espasmo, mientras que una distonía neurovegetativa también pueden ser esporádicos o pueden ser permanentes, pero son reacciones musculares hacia los estímulos. Esto se causa porque el nervio simpático y el nervio vago se van a ver alterados. Pero, o sea, más que nada es eso, una distonía neurovegetativa son las posturas o los espasmos que nos da, puede ser intermitentemente o permanente. O sí, también puede ser en psiquiátricos, neurosis o psicosis. Como conocemos, la neurosis es cuando vamos a hacer conductas repetitivas, como lo que nos genera, digamos, la ansiedad de mordernos las uñas, ahí está por ejemplo, de mordernos las uñas o de agarrarnos el cabello, mientras que la psicosis son alteraciones de nuestra percepción hacia la realidad. También en ciertas enfermedades orgánicas de índole degenerativa, como por ejemplo la esclerosis, ya que es una enfermedad autoinmune, la cual hace que las células malas ataquen a nuestras vainas de mielina. Entonces todo lo que es pues la conducción se va a ver interrumpida y va a generar degeneración. Es la esclerosis, los ateromas o la artrosis como tal. También tenemos de índole inflamatoria crónica, que es en fase estacionaria de cicatrización, lo que podemos ver acá, o en cicatrización o fibrosis. La fibrosis es pues cuando se llena de mucosa o líquido espeso, pueden ser los alvéolos, la mucosa del intestino, el hígado, que también se puede fibrosar, pero la cosa es que se cambia las células, se vuelven pues, no van a poder cumplir su función ya que están llenas de dureza, ¿no? Se vuelven duras. Mientras que la BCG retardada, como ya les expliqué, fisiológicamente tenemos en el recién nacido que es de 1 a 2 milímetros por hora, mientras que de forma patológica vamos a tener la hipoproteinemia, que es simple por dilución plasmática, más en la hipoproteinemia metabólica, lo que es la policitemia y la hiperglobulinemia va a hacer que la BCG se aumente. O sea, sí o sí, si tenemos hipoproteinemia, va a ser una BCG retardada, siempre y cuando no sea una hipoproteinemia metabólica. Después también la policitemia vera y poliglobulias sintomáticas. ¿Qué es la policitemia vera? La policitemia vera es un tipo de cáncer a la sangre cuando nuestros huesos largos, pues como que pueden ver el esternón, los fémures, producen, la médula ósea roja produce una gran cantidad de células sanguíneas. Entonces a eso vamos a conocer como policitemia. Siempre y cuando en nuestro cuerpo no sea pues fisiológico, produzca una cantidad de más, se va a conocer como policitemia vera y va a generar un tipo de cáncer sanguíneo. Las poliglobulias sintomáticas, lo que conocemos como el mal de montaña, acá le decimos pues el soroche, el mal de altura, EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y con el aumento de la viscosidad sanguínea, el aumento de la viscosidad plasmática, en cambio acelera la BCG como en las hiperproteinemias. Porque es lo que les expliqué, ¿no? O sea, si aumenta la producción de células sanguíneas en la sangre, va a aumentar lo que es la viscosidad y va a aumentar el BCG, pero si no se da esto, se da lo que es la policitemia y poliglobulia en un BCG retardado. Después, en estados anafilácticos agudos y enfermedades del suero, como conocemos estados anafilácticos, conocemos en lo que es las alergias, cuando nuestro cuerpo va a producir anticuerpos contra algún alérgeno. Estados cardíacos extremos por hipoglobulinemia y disminución de fibrógeno, ya que el fibrógeno es la proteína pues que va a unir, ¿no? Les va a dar estabilidad a los glóbulos rojos. Si estos no tienen, no se van a poder sedimentar así como moneditas, que ya lo van a explicar más adelante.
La insuficiencia cardíaca congestiva, que nos va a llevar pues a una cianosis marcada, y al retardo de la BCG contribuye aquí la poliglobulia. Entonces, más que nada, poliglobulia y policitemia, siempre cuando no estén concomitantes con otras enfermedades, va a causar una BCG retardada. Y la enfermedad de Niemann-Pick, la cual es una enfermedad autosómica hereditaria que se caracteriza por es una enfermedad lisosomática porque se caracteriza por un aumento de esfingomielina en los órganos. Por ejemplo, acá de este niñito que tiene Niemann-Pick, se puede ver que tiene esfingomielina en el hígado, en causas hepáticas, y hipofibrigenomia, SID, necrosis hepática aguda, etc. Cualquier otra enfermedad que pueda causar pues, los síntomas mencionados. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la proteína C reactiva. Bueno, esta va a pertenecer a la familia de las tetraxinas, que van a ser proteínas plasmáticas dependientes de la unión de calcio. Van a estar formadas por 5 subunidades de 206 y bueno, van a estar presentes en la fase aguda, ¿no? Estas van a estar producidas en los hepatocitos y van a estar reguladas por la situación de interleucina 6 y se van a producir posterior a un daño tisular, a una infección, a una inflamación o a una neoplasia maligna, ¿no? Y para poder analizar esta proteína vamos a tener diversos métodos analíticos como son ELISA, la inmunodifusión, la aglutinación y añadidos a esto la técnica de alta sensibilidad, que este va a ser un examen que va a poder detectar niveles bajos de la proteína C reactiva. Bueno, en un adulto joven sano, esta proteína va a estar en 0.8 miligramos por litro y cuando va a existir un estímulo intenso, esta va a poder elevarse hasta 500 miligramos por litro. Esta proteína se va a caracterizar porque su producción va a ser rápida, va a estar presente en el plasma en las primeras 6 horas y va a alcanzar su pico máximo a las 24 horas. También va a tener una vida media de 19 horas. De igual manera, esta va a ser constante e independiente. Como les mencioné, eso se produce a nivel de los hepatocitos, entonces cuando el paciente va a presentar alguna falla hepática, también se van a poder ver alterados estos niveles, ¿no? De igual manera, con el paso de los años, estos valores van a poder aumentar un poco, ya que a mayor edad el paciente tiene mayor probabilidad de haber podido adquirir diversas patologías. Esto también no se va a modificar con los medicamentos, pero si la persona está tomando medicamentos y estos van a tener un efecto adverso frente a las patologías, también se va a ver elevado. No se modifica con la ingesta de alimentos y tampoco se modifica a lo largo del día. Entonces es importante señalar que la intensidad del proceso patológico va a estimular la producción de la proteína C reactiva. Bueno, entonces justo continuando con esta idea, la proteína C reactiva como reactante de fase aguda. Vamos a destacar que las concentraciones plasmáticas que se encuentran en proteína C reactiva van a reflejar el estado o el grado de inflamación en el que se encuentra el paciente. Bueno, en sí, para tener un poquito en cuenta, es que la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio en específico. Este aparece en una gran variedad de afecciones. Por ejemplo, vamos a ver las infecciones bacterianas, fúngicas, micobacterianas y virales. También se puede observar un aumento de la proteína C reactiva cuando existe fiebre reumática o eritema mucoso, que son complicaciones de infecciones también causadas en el caso de la fiebre reumática por una bacteria. Ya. También esta proteína se puede utilizar como diagnóstico y monitorización para enfermedades infecciosas, como veíamos la fiebre reumática, también en el caso de la endocarditis bacteriana, la meningitis, sepsis, y también es recurrente en infecciones en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo los que sufren de lupus eritematoso sistémico y leucemia. Y algo que destaca también como fase aguda es las complicaciones postoperatorias, donde vamos a encontrar, por ejemplo, cuando existe una infección o tromboembolismo.
continuando, la utilidad clínica de la proteína C reactiva se basa únicamente en la detección de procesos inflamatorios. Esta, como dijo mi compañera, es inespecífico, es decir, te va a indicar que hay un proceso inflamatorio, pero no te va a decir dónde ni por qué está causado. Es por eso que está asociado tanto al diagnóstico de enfermedades orgánicas que están relacionadas a infección, inflamación y neoplasias, además de la monitorización de las actividades inflamatorias. La monitorización de las actividades inflamatorias en enfermedades inflamatorias, como es artritis reumática, artritis crónica juvenil, además de problemas vasculares como vasculitis, las artritis de Takayama, fiebres familiares como fiebre reumática y además la enfermedad de Crohn y la fiebre mediterránea también. Aparte, sirve para el diagnóstico de enfermedades infecciosas como por ejemplo la endocarditis bacteriana, meningitis, sepsis, además de enfermedades intercurrentes que son enfermedades que van a ser causadas tanto por ámbitos de trabajo o cambio de ambiente de la persona, como por ejemplo además la diferenciación sintomática, la diferenciación de enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la diferenciación de lupus eritematoso sistemático y frente a la artritis reumática, o también por eso, por ejemplo, la colitis ulcerosa frente a la enfermedad de Crohn. Además que hay otros, está relacionada a las complicaciones postoperatorias, como le mencionó, que sería el tromboembolismo y también en parte de ciertas infecciones. PCR y riesgo cardiovascular. Como bien sabemos, esta proteína C reactiva va a nacer a partir de lo que es procesos inflamatorios o procesos infecciosos. En el caso de lo que es el riesgo cardiovascular, hay que tomar bien en cuenta de que la arteriosclerosis es básicamente un proceso inflamatorio en las arterias. Y básicamente la elevación de esta proteína se va a dar, ¿por qué? Porque esta también se secreta en lo que es las células endoteliales vasculares. El PCR está relacionado a episodios coronarios, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, aunque también con la muerte súbita cardíaca y con episodios coronarios agudos. Lo que podemos decir es que personas que tienen un nivel mayor a 2,4 miligramos por decilitro van a tener 2 veces más de riesgo de personas que tienen menor valor de 1 miligramo por litro. Y bueno, resumiendo un poco, la proteína C reactiva se va a elevar como producto de la aterosclerosis, por lo que ya les expliqué, porque es un proceso inflamatorio. Sin embargo, esto no descarta de que sea secretada por inflamación en otras zonas. Además, podría develar un estado proinflamatorio del organismo, a la vez que un estado proarterogénico, que va a conducir a un episodio aterotrombótico. La PCR está relacionado también a factores de riesgo, como son la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, la hipertensión arterial, y la LDL. Esta última relación es importante, ¿por qué? Porque no solo aparece como consecuencia de, sino también se forma una relación junto a la LDL, se asocia y se va a depositar también en las placas arterioscleróticas, aumentando así la producción de citocina o la expresión de citocinas y de citocinas que van a continuar el daño hacia las paredes vasculares. Bueno, ahora por último les vamos a explicar lo que es la procalcitonina, que es, para empezar, es un marcador precoz, sensible y específico para el diagnóstico de sepsis. Es una proteína que tiene 116 aminoácidos y esta es precursora de la hormona calcitonina y se da principalmente, o su origen es en la tiroides, en las células parafoliculares o células C. Y en los cuadros inflamatorios se puede dar en pulmones, hígado, riñón, tejido adiposo y tracto digestivo. Y bueno, las características, esta evalúa la gravedad entre las infecciones bacterianas y también las distingue de las infecciones víricas. Para poder evaluarlo se utiliza el suero del paciente. Este es inanticoagulante por métodos inmunométricos, que son la quimioluminiscencia y la inmunocromatografía. Hay que entender que la procalcitonina aumenta luego de que se activa el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6.
pero esta se eleva antes de que se eleve la PCR. Los valores normales normalmente son indetectables o son muy bajos, pero en adultos, según Balcells, es menor a 0.5 nanogramos por mililitro, pero hay bibliografías que dicen que es menor a 0.15 nanogramos por mililitro para una clasificación para sepsis. Y en recién nacidos es mucho más elevada y puede llegar a 20 nanogramos por mililitro. Su elevación es 2 a 4 horas después del inicio de los síntomas, y su pico máximo es de 8 a 24 horas hasta que se solucione el proceso inflamatorio. Ahora vamos a hablar sobre el aumento de la procalcitonina debido a diferentes causas. Primero vamos a ver las infecciones graves. En las infecciones graves bacterianas va a haber una elevación que va a ser variable. Como lo mencionó antes, cuando es más de 2 nanogramos por mililitro puede indicarnos sepsis o una infección bacteriana grave. Además de que el aumento de la procalcitonina se va a correlacionar con la gravedad de la enfermedad bacteriana. Por ejemplo, en un shock séptico puede llegar a más de 10 nanogramos por mililitro, y este va a ser mayor a una persona que está en un proceso de sepsis. Pero esta persona que está en proceso de sepsis va a tener una elevación de procalcitonina mayor a una persona que presenta un síndrome de respuesta inflamatoria. También vamos a encontrar infecciones graves virales. Normalmente la procalcitonina va a estar menor a 1 nanogramo por mililitro, pero ocasionalmente esta se puede elevar. También podemos encontrarla en infecciones fúngicas sistémicas. Estas van a estar elevadas, pero tienen que ser menores a las infecciones bacterianas. Y por último, en infecciones por parásitos. Principalmente en la malaria va a ser muy marcada y puede llegar hasta más de 500 nanogramos por mililitro. Otra de las causas puede ser una inflamación sistémica que tenga un origen no infeccioso. Por ejemplo, en el daño de las vías respiratorias por inhalación de tóxicos o por una aspiración. También puede estar en la pancreatitis, en el infarto del miocardio y en el infarto del mesenterio. Otra de las causas sería el traumatismo. Cuando se da un daño mecánico secundario a un traumatismo, hay una elevación discreta que va a estar la elevación de la procalcitonina va a estar en torno a 2 a 3 nanogramos por mililitro. Pero cuando este daño va a ser muy grave, puede llegar hasta 10 a 20 nanogramos por mililitro. También se va a presentar en las quemaduras. Cuando estas son pequeñas o poco extensas, no van a ser muy detectables. Pero cuando estas ya son grandes quemaduras o incluso muy graves, pueden llegar hasta 350 nanogramos por mililitro. Y por último, en las cirugías. Y también otra de las causas serían los tumores neuroendocrinos, como un carcinoma medular de tiroides, un carcinoma microcítico de pulmón o un síndrome carcinoide. Bueno, como bien sabemos, la procalcitonina es producida por las células C de la glándula tiroides. Bueno, esto es en condiciones normales, ya que en casos de infecciones o distintos tipos, como ya lo explicó mi compañera Cristel, puede llegar a ser secretada por otros tipos de células, ¿no? En este caso, este examen es usado principalmente como una herramienta para ayudar al médico al diagnóstico y manejo de infecciones bacterianas, es decir, nos podría llegar a ayudar a distinguir de distintos tipos de infecciones como serían las víricas, ¿no? Y bueno, especialmente en situaciones de sospecha de sepsis o de inflamación generalizada que es causada por una infección. Es decir, podríamos decir que la procalcitonina es considerada como un biomarcador de la inflamación y estos niveles se elevan significativamente dependiendo a qué lo está causando, como ya explicaron. En este caso hicimos un pequeño caso clínico en el cual bueno, en este caso, un hombre de 45 años llega al servicio de urgencias con fiebre de 39.5, tos productiva con expectoración purulenta. Ahí ya tenemos un dato. Dolor torácico, pleurítico y dificultad respiratoria de inicio súbito desde hace 3 días.
Además, refiere haber tenido un cuadro similar hace aproximadamente un mes, el cual mejoró con un tratamiento de antibióticos. Bueno, entre los antecedentes médicos que tenemos es que tiene antecedentes de tabaquismo crónico y ha sido diagnosticado con EPOC. Todo esto hace 5 años, para lo cual utiliza broncodilatadores inhalados de manera intermitente. En el examen físico podemos observar que presenta taquipnea, 28 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno al 90% en aire ambiente, y acá tenemos otro dato importante, crepitantes en la auscultación pulmonar en el lóbulo inferior derecho. En los estudios de laboratorio que le hicieron al paciente, encontramos un hemograma con que los leucocitos estaban elevados con 15.000. La radiografía de tórax encontraron un infiltrado alveolar en el lóbulo inferior derecho, como se podría apreciar en la imagen. Y a esto nos estaría haciendo sospechar, por decirlo así, de una condensación exudativa o, por decirlo así, una neumonía. Por lo cual, le hicieron también un examen de lo que es un tercer examen, de lo cual sería procalcitonina, para ver si este paciente tiene probabilidad de tener más infección, ¿no? en otras partes, o llegar hasta sepsis, el cual salió con 0.2 nanogramos por mililitro, lo cual nos estaría indicando, con la interpretación que ya también anteriormente mencionaron, nos estarían indicando una probable infección localizada, pero una sepsis muy poco probable, por el valor que se dio en el examen de procalcitonina. En este caso tenemos un paciente de 30 años, en este caso de sexo femenino, procedente de Sao Paulo. Esta va a presentar dificultad para hablar, movimientos involuntarios en dedos, manos, boca, y además de que, desde hace 18 meses. Entre los antecedentes es que hace 18 meses también se acudió a una cirugía de reemplazo de válvula mitral por una prótesis biológica debido a una estenosis mitral sintomática. Además que esta batista por 3 años y ha tenido 4 gestaciones con partos normales sin intercurrencia, siendo el último hace 6 años. Y además que en el 2005 el paciente tuvo un antecedente de infarto agudo de miocardio, seguido por 3 episodios de exacerbación de la enfermedad. Al examen físico va a presentar una taquicardia, que va a presentar 130 latidos por minuto y una presión arterial que podemos decir. Ruidos cardíacos rítmicos con hiperforesis de B1 y el frote pericárdico y de los exámenes de laboratorio, el que nos estaría importando, ¿no?, sería la proteína C reactiva, ya que el valor normal va a estar generalmente menos a 0.3 miligramos por decilitro, aunque otros valores. Esto indicaría, ya que al ser un indicador inespecífico, hay una presencia de, como el fallo sería del corazón, probablemente una fiebre reumática, pero en este caso el paciente tiene un complejo de diagnósticos concurrentes, a los que les van a acompañar un lupus eritematoso sistémico, un síndrome de anticuerpo antifosfolípico y una corea lúpica. Además que en el caso clínico mencionaba que el paciente, al tener corea lúpica, era necesariamente sí o sí que iba a presentar una fiebre reumática. A ver, nomás, ¿hay algo más en el examen que sea representante? El nivel de plaquetas que está muy... Claro, ¿no? ¿Y cuál sería la causa de la hipertensión? Edad es de 90, ¿no? 30. 30 años. El lupus eritematoso. Sistémico. Y el ácido femélico. ¿El qué? No, es femélico. El ácido. Hay una infección que se asocia al ácido. Por eso le hicieron el cambio. Por la fiebre reumática. Pero, ¿cuál sería la bacteria Vete, grupo A.
¿Cuál es el nombre? El estreptococo. Ya, pero él es Agaractiae, viría, ¿cuál es? Brillo, estreptococos. Acala. ¿O no? Porque el B es el Agaractiae y el A es el Brillas. Y para que yo diagnostique el SAP, el síndrome de antifosolipídico, ¿cuál sería el examen? Porque ahí está, ¿no? El diagnóstico antifosolipídico. O sea, ¿cuál es el Clínico mencionaba que se basaron, bueno, ¿cómo se basaron en el diagnóstico para el síndrome del cuerpo antifosfolípico? Era con el anticuerpo de anticardiolina positivo y eventos anticardiolínicos. Pero, ¿y por qué ha llevado este normal sus gestaciones? El síndrome antifosolipídico causa la mayoría de veces aborto. ¿Hay alguna causa? Y encima lupus, ¿no? O sea, es una paciente bien y encima le dio la Ya tenés 4 embarazos. El que puede. Ayer decía que tuvo 4 gestaciones de esa edad y sin ninguna complicación. O sea, 18 la paciente tuvo años. mucha suerte. Dijo las 18, ¿no? No, solo sé que tenía 30 años. ¿De acuerdo? Antes del estreno. 4. 26. Bueno, que se has tomado una ¿Cómo que 18 menos 4?